Básicamente hay dos productos dentro de la línea de FlexiCapture, que son el propio FlexiCapture y el FlexiCapture Invoice. Utiliza mucha de la tecnología que hemos estado viendo de Avi Fine Reader, tanto para OCRs, para PDFs, etcétera, como para la parte de servidora, pero además añade una solución de captura de la información de los documentos muy potente, sobre todo para la parte de luego poder indexar y dividir, o sea, organizar la información, ¿de acuerdo? Clasificar la información. Dentro de las características principales, la clasificación avanzada, ¿vale? Vamos a tener una detección automática de páginas que pertenecen a distintos documentos, clasificación basada en contenidos, según qué contenido tienen los documentos vamos a poder clasificarlos. También vamos a poder crear reglas en esos documentos para su clasificación y vamos a poder combinar todos estos elementos, las reglas y los contenidos, para hacer clasificaciones realmente complejas y detalladas. Por ejemplo, no solo que si dependen, si son facturas o son proyectos o son ofertas, sino si son facturas de tal empresa, si son incluso si son de este año del anterior. Vamos a poder clasificar hasta el detalle que queramos, pero va a requerir de un mayor trabajo, ¿de acuerdo? Una de las grandes ventajas que tiene FlexiCapture es que utiliza algoritmos de inteligencia artificial, y esto, aunque últimamente todo el mundo dice utilizarlos, no es un tópico, realmente utiliza una capacidad de autoaprendizaje por la cual, a medida que va escaneando y reconociendo documentos, va aprendiendo cómo clasificarlos de forma cada vez más ajustada y a detectar los datos, el contenido que hay dentro de ese documento y extraerlo de forma más fácil. Esto que además que nos permite, bueno, pues que el mantenimiento de nuestras configuraciones de FlexiCapture se hace cada vez más fáciles porque cada vez la propia herramienta va mejorando. Por otra parte, tenemos entrada multicanal, que es otra de las características que facilitan que dentro de un departamento o una empresa se centralicen en algún punto todo el trabajo de reconocimiento, el no tener que preocuparnos de que tengamos muchos puntos de entrada para esa información. Y bueno, son herramientas que tienen un nivel empresarial con sistemas de backend, la arquitectura es multitenant, puede haber diferentes dominios, servidores, etcétera, con conjuntos de documentos muy diferentes y con la capacidad de monitorizar y realizar informes sobre nuestra tecnología de FlexiCapture y sobre las tareas y trabajos que están desempeñando. Dentro del FlexiCapture tenemos una posibilidad de instalación que es la standalone, que es la que yo, por ejemplo, ahora mismo tengo en mi máquina y la que vais a ver, que, bueno, pues es para una estación que hace todos los procesos. Eso sí, estamos hablando aquí de hasta 50.000 páginas al mes, es para un volumen medio, pero bueno, por ejemplo, un departamento o una empresa mediana con una estación de FlexiCapture podría trabajar y con un solo usuario que esté involucrado en todo el proceso, en realizar todo el proceso completo, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, habría para proyectos más grandes una arquitectura distribuida. Aquí, como en el caso del server, la parte interesante es que al realizarse las tareas de forma modular, se puede distribuir el sistema y escalar hasta los volúmenes que nos interesen. Estamos hablando, obviamente, de proyectos en donde trabajamos con más de 50.000 páginas al mes, si no con la de standalone nos valdría. Y aquí lo que estaríamos diferenciando es, podemos meter una parte de la administración
y monitorización a través de la web, ¿de acuerdo? Y también estaciones para configurar los proyectos, tantas como nos interese. Con esto crearíamos todo el sistema de configuración y monitorización del proyecto y luego en cuanto a la entrada de documentos, ¿de acuerdo? Podría haber entradas a través de correo electrónico, a través de capturas de un móvil o a través de estaciones, ya sean web, locales o remotas, de escaneado de documentos, ¿de acuerdo? A través de ese input se mandaría al reconocimiento que se haría dentro de un servidor de procesado o de esa estación de procesado, ¿de acuerdo? Que podría ser una o n, y podría haber, opcionalmente o no, un paso intermedio de verificación a través de estaciones de verificación, ¿vale? Tanto para la parte de datos como para la parte del proceso en sí, de la configuración del proceso, y estas estaciones podrían estar en web, en remoto o ser locales. Con este paso opcional de la verificación, porque podría ir directamente desde el reconocimiento hasta la exportación sin pasar por verificación, o podríamos hacerlo, se haría la exportación. Y esta exportación se haría que todos nuestros reconocimientos fueran directamente a integrarse dentro de un ERP, de un CRM, de un ECM, o sea, de una aplicación, la que fuera, de gestión de facturas y pedidos, etcétera, o de gestión de clientes, o de gestión de contenidos, o a una base de datos. ¿De acuerdo? Esta sería la arquitectura distribuida. Dentro de la parte de los componentes del servidor tendríamos el servidor de la aplicación, que se encargaría de la autenticación y de la autorización de los diferentes usuarios y de la comunicación entre servidores y los componentes que hay en los clientes. Luego tendríamos un servidor de licencias, que es el que nos dice pues cuántas licencias tenemos, tanto de servidor como de diferentes estaciones que podamos tener de las diferentes formas. Tendríamos un servidor para el procesamiento. Aquí estamos hablando de que si manejamos grandes volúmenes de documentos, ese procesamiento sí que va a suponer un gasto, va a suponer un esfuerzo importante y por tanto es mejor llevárselo a un servidor, ¿vale? Y sería un procesador distribuido, con una gestión de las diferentes estaciones de procesamiento que pudiera haber. Habría una base de datos que es donde se almacena la configuración de cada uno de los procesos. Podemos generar muchos procesos y esos procesos hay que almacenarlos. Esa configuración que hemos ido generando hay que almacenarla y eso iría a una base de datos también con la información de los usuarios, de los documentos y de las estadísticas para poder recuperar rápidamente la información que necesitemos en cuanto a nuestros proyectos de procesado de documentos o de los usuarios, etcétera. Y luego, por supuesto, la parte de almacenamiento de ficheros que podría estar pues en una ubicación de un gestor de contenidos o en las aplicaciones de la organización. En cuanto a componentes clientes, tendríamos la consola de administración y monitorización, la estación estaciones de configuración de los proyectos y las estaciones de procesado. Estas estaciones de procesado automático lo que haría sería la parte de importación, los OCRs y la exportación de los datos que ya se han obtenido al sistema de almacenamiento. Y también podría haber estaciones de procesado manual que serían las que controlarían las diferentes estaciones de escaneado o las estaciones de verificación. ¿De acuerdo? Un poco en cuanto a cómo es la distribución de los componentes, pues tendríamos aplicaciones web para la parte de login, del Capture Station, Scanning Station, etcétera, etcétera, la parte de consola y monitorización. Habría estaciones remotas pues para escaneado, para verificaciones de datos o no. A través de estas estaciones estarían conectándose a la aplicación, de acuerdo, al servidor de aplicaciones, perdón, que estaría conectado a el SQL Server, que es la base de datos donde se va a almacenar la información, y a las ubicaciones de almacenado de archivos. También al servidor o servidores donde se procese, se haga el procesamiento. Habría también un servidor de licencias que gestionaría las licencias
las estaciones, servidores, etcétera, y una estación de procesado. Por supuesto, con la conexión a través del servidor de aplicaciones o a través de los servidores de licencia con las estaciones para configurar los proyectos y verificarlos, y también herramientas que no son estrictamente necesarias pero que son muy importantes y en estos casos casi seguro que nos van a hacer falta, que son la de Flexi Layout Studio para generar estas configuraciones en que detalladamente vamos a crear unas reglas, o bien por contenidos o bien por reglas, para que, por cierto, mirad, como son las 2 ya, me ha lanzado mi hot folder. Y el Form Designer para diseñar formularios. Dentro de la línea de productos de FlexiCapture también tenemos el FlexiCapture for Invoices, que es una versión de FlexiCapture donde ya están los procesos creados estrictamente para el trabajo con facturas. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos más habituales, más comunes para los que se utiliza FlexiCapture es precisamente para la gestión de las facturas en las empresas, y por eso se ha hecho una personalización específica para esta tarea. Es una solución empresarial para automatizar toda la parte de la captura de las facturas y los procesos relacionados con las cuentas a pagar. Tiene las funciones que permiten el procesado automático de las facturas, ¿vale?, para una empresa, y bueno, sirve pues para reducir obviamente los costes operativos, para reducir los procesos manuales que pueden tener problemas, y de esta manera se mejora la calidad, y obviamente para incrementar la productividad y la velocidad del procesado. ¿Qué es lo que hace este FlexiCapture for Invoices? Abordar los retos más complicados en cuanto a un departamento en el que tienen que facturar o tienen que procesarse muchas facturas. Estos retos son, por un lado, estamos recibiendo facturas en múltiples localizaciones y en múltiples formatos, y esto nos permite tener una entrada desde diferentes canales, fax, correo, FTP, o sea, máquinas multifuncionales, etcétera, etcétera, y tener un punto de entrada a la organización de todas las facturas. Luego, en cuanto a la aprobación de facturas, normalmente tenemos que cotejar manualmente la factura con la orden de pedido, introducir manualmente los datos de la factura en nuestro ERP, y con las facturas que no conseguimos relacionar con una orden de pedido o que son excepcionales, tenemos que realizar procesos de aprobación manuales. Lo que nos va a permitir este FlexiCapture for Invoice es la entrada de datos, hacerla automatizada, hacer ese cotejo y esa coincidencia entre la factura y la orden de pedido o el pedido de forma automática, tener un manejo de las excepciones para esas facturas que o no tienen su orden de pedido correlacionado, o que tienen un tratamiento excepcional, y utilizar reglas de validación y de exportación estándares. Y por último, la otra parte que es un reto para el departamento que está procesando estas facturas, es que va a tener a proveedores haciendo seguimiento de pagos y, bueno, pues llamando y diciendo, oye, el pago de esto, el pago de aquello, y todo lo que no tenga que ver con estar haciendo toda una gestión de pagos más o menos compleja, va a redundar pues en pérdidas de descuentos, en penalizaciones por pagos, etcétera. Y al permitir que integremos todo el procesamiento de las facturas con un ERP, con una aplicación que se encarga precisamente de estas cosas, va a facilitar toda la parte también del pago, ¿no? Por tanto, vamos a tener la parte de recibir esas facturas, de aprobarlas, casándolas con su pedido, etcétera,
y de pagarlas automatizadas y trabajando de forma coordinada. ¿Cómo funciona el FlexiCapture for Invoices? Vamos a tener entradas tanto de PDF como entradas basadas en papel, escaneos, etcétera, ¿vale? Unas van a ser a través de emails o de diferentes sistemas de cargas, otras van a ser a través de las máquinas multifuncionales, escáneres, o capturas a través de web, o capturas a través de un móvil, por ejemplo, con la cámara de fotos y el envío del un código QR o CR o la foto de la factura en sí, etcétera, etcétera, o aplicaciones móviles que van a generar esos documentos. Vamos a tener las estaciones de reconocimiento inteligente de datos, en este caso, con la posibilidad de hacer múltiples chequeos automáticos de qué es lo que estamos recibiendo y cómo obtener o extraer los datos desde el contenido o desde el formato de los diferentes documentos para su clasificación, y tanto las órdenes de pedido como contratos o correspondencia vamos a poder también procesarlos, ¿de acuerdo? Mandando o bien de forma no manual sino directa al ERP, si dejamos que se haga de forma automática mediante el reconocimiento inteligente de los datos, o si queremos haciendo revisiones y correcciones de forma más manual. Vamos a establecer un flujo de aprobación y al final tanto las imágenes como los PDFs van a quedar o archivados en un sistema de gestión de contenidos o integrados dentro de una aplicación de facturación, de gestión de la contabilidad, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones principales del FlexiCapture for Invoices? La parte de correspondencia con cada unidad de negocio, ¿vale? Identificar al comprador, los datos de cada cliente y aquellas cosas que no estemos conformes con ellas por cómo se han entrado, pues se van a rechazar. Toda la parte de correspondencia con el fabricante, pues información del proveedor desde el ERP se va a obtener, todo lo que tiene que ver con los formatos de países de fabricante, porque hay diferentes formatos en un país, toda la correspondencia jerárquica en cuanto, por ejemplo, al identificador de impuestos, las cuentas bancarias, direcciones, nombres. Va a haber un soporte por países con las reglas que cada país tiene ya preconstruidas. Hay soporte para bastantes países, entre ellos España, ¿vale? Está Inglaterra, Francia, Benelux, Bélgica, Holanda, Alemania, Chequia y alguno más, no sé cuál es. Pero vamos a poder configurar de forma muy rápida nuevos países, ¿vale? Tenemos una interfaz de verificación diseñado especialmente para las facturas. En este caso, todo es una configuración específica para el trabajo con las facturas, y la interfaz de verificación también se ha adecuado exclusivamente a ese tipo de función. Vamos a tener un alto rendimiento en la verificación a través de web para las facturas y del máster de datos para las estaciones web. También hay un lector lógico para las facturas y tarjetas de crédito, extracción de los datos que son relevantes tanto de una de otra, ¿vale? Y con Flexi Layout lo que vamos a poder es configurar diferentes formatos que vamos a añadir a los formatos genéricos que tenemos, ¿vale? Vamos a poder procesar todos los adjuntos de correos electrónicos, PDFs, imágenes escaneadas y las que vienen por el email, y validando incluso el correo del fabricante para su clasificación, etcétera. Toda la parte de correspondencia con pedidos, ¿de acuerdo? A nivel de cabecera, cogiendo, importando de la base de datos
los números de pedido, vamos a poder entrar en los detalles del pedido para comprobar que efectivamente ese pedido es el que se corresponde con cada factura. Vamos a poder crear expresiones regulares, bueno, esto es un poco más o las expresiones regulares suelen ser más tipo de programación, pero vamos a poder crear expresiones regulares para que hagan una búsqueda secuencial de parámetros que nos digan que efectivamente lo que hemos extraído es el número de la orden de pedido o de los datos que nos interesen, y además vamos a tener esa capacidad de entrenamiento por el cual la propia herramienta, o bien a través del operador o basándose en lo que hace el operador o basándose en lo que hace el administrador, va a ir mejorando, ¿vale? Cómo trabaja con los diferentes, cuando le llega un lote de documentos, cómo trabajar y clasificar con cada uno de estos lotes. No nos da tiempo porque nos hemos metido ya en las 2:10 para ver mucho la parte de FlexiCapture, pero por ejemplo es toda la parte de reconocimiento. Veis aquí por ejemplo que estamos en el FlexiLayout, donde podemos ir creando todas esas reglas, tanto por la parte de contenidos, ¿vale? Pues del número de factura, por ejemplo, hemos reconocido un lote, nos ha agrupado dentro de ese lote las diferentes páginas, ¿vale? Por las cuales ha hecho el reconocimiento. Fijaros que aquí ha agrupado dos, aquí una, aquí tres, etcétera, etcétera, por las reglas que hemos ido creando. Nos ha dicho en qué, un segundito, en qué cómo clasificar. Por ejemplo, fijaros que cuando traemos un lote ya clasifica las diferentes empresas, sabe que por ejemplo cuando llega un lote, todos estos documentos, estos corresponden a la clasificación que es de la empresa de Brown, esta es Diamond, ¿vale? Y todas estas clasificaciones las hace porque aquí en FlexiLayout vamos creando todas las reglas por las cuales vamos reconociendo cada parte de un documento, fechas, dirección de entregas, total, todo lo que es el reconocimiento del documento, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el reconocimiento, bueno, y vamos haciendo esas reglas para las distintas empresas con las que trabajamos. En este caso son empresas, pero podrían ser, este no es el invoice, este es el FlexiCapture normal, y podría hacerlo para contratos, para facturas o para cualquier reconocimiento o cualquier tipo de documento para reconocerlo, y hacer clasificaciones por reglas que pueden ir más que al detalle. Es más, podemos tener, veis aquí que hay una especie de flujo de trabajo de las cosas que ha hecho en cada paso, ¿veis? Pues ir a la cabecera y reconocer compañía, bueno, estos datos de aquí, vamos a hacer un poquito más grandes para que se vean mejor. Ha ido siguiendo cada uno de los pasos que le hemos marcado para a realizar el reconocimiento, pero con FlexiCapture podemos no solo obtener los datos y extraerlos y llevarlos a la base de datos de cada uno de los documentos, de forma que la clasificación de los datos que se obtienen a través de lotes de diferentes documentos, ¿vale?, sea correcta, sino que además esa clasificación la podemos ajustar a muy diferentes criterios. Aquí, por ejemplo, hemos utilizado el de empresas, y para cada una de esas empresas hemos generado diferentes reglas, ¿vale?, que además podrían tener bifurcaciones y en unos casos responder de una manera, en otros casos responder de otras, ¿de acuerdo? Este tipo de reglas pueden ser muy detalladas, tanto que podemos llegar a, con César, incluir funcionalidades, pues por ejemplo, en este caso, si la fecha de la factura, ¿vale?,
va a ser null, no es que esté en blanco o algo así, sino que simplemente no está, pues entonces no vamos a perder el tiempo en buscarla, etcétera, etcétera. Podemos ir estableciendo muchos tipos de reglas avanzadas o de reglas que tienen que ver en cuanto a los strings de caracteres que queremos que pueda reconocer, por si hubiera cosas más complejas. Y bueno, podemos llegar a afinar de forma extraordinaria. Como no nos va a dar tiempo a ver toda la complejidad de FlexiCapture, lo que sí os proponemos, por supuesto, es que si alguno tenéis un interés en aplicar FlexiCapture o FlexiCapture Invoice para un proyecto concreto en vuestra organización, en vuestra empresa, bueno, pues podéis poneros en contacto con nosotros y podemos, viendo un poco, porque FlexiCapture puede hacerse para un proyecto medianito, no muy grande, o para un enorme proyecto. Se puede adaptar muy bien, ya veíamos, para un standalone o para una arquitectura distribuida, para, hombre, siempre estamos hablando de proyectos en donde suele haber más de 50.000 páginas al mes, etcétera, pero en cualquier caso, la personalización de este tipo de proyectos es muy grande y por tanto estamos hablando de proyectos muy diferentes. Entonces, si estáis interesados podéis poneros en contacto con nosotros, nos contáis un poco cómo es vuestro proyecto, hablamos y podemos preparar una demo, una presentación del producto adaptada a el proyecto en concreto que nos planteéis, ¿vale? También, por supuesto, no solo la parte del producto, sino también ayudaros en la realización del proyecto, ¿de acuerdo?